Buenas noches, gracias. Gracias por la invitación a hacer esta entrevista al Ministerio de Cultura, al CCK y a la Fundación Noé. Bueno, Yuyo, quería, por favor, que nos contaras un poco, primero, tu relación con Pino, tu amistad con él y acerca de la película, lo que puedas contarnos. Bueno, mi amistad con Pino en realidad comienza en Francia. Yo lo conocía de antes, pero el compartir, ahí comenzamos a compartir. Además teníamos en común que teníamos hijos más o menos de la misma edad y que luego se fueron todos interrelacionándose y terminó siendo Pino como una especie de tío de ellos. Y yo aprendí a conocerlo y hasta a admirarlo a Pino, porque Pino tenía una claridad conceptual, de exposición, esa que realmente yo creo que pocas personas, por ejemplo, que se han dedicado a la política, cuando se dedicaba a la política, tenían la claridad expositiva y claridad de enunciación. Claridad de enunciación que tenía también en sus películas, en el desarrollo del tema. Y yo, que he sido siempre medio tartamudo, realmente le admiraba eso, porque esa claridad y ese compromiso que tenía con lo que hacía y el compromiso que sentía él con su país era el mismo casi que cuando sentía y hacía una obra. En realidad sentía el país como una obra a hacer. En ese sentido creo que tenía una visión como de estadista, no de político, del juego de ajedrecista, del político, que creo que en ese sentido le fallaron algunas piezas. Pero en el sentido de estadista, de comprometerse con el país y saber ver el juego de lo que soluciona, de lo que necesitaba. Bueno, eso es mi visión de Pino. En la película está muy presente las tensiones entre ficción y realidad y violencia política también. Podríamos decir que la ficción en la Argentina es uno de los lugares del mundo donde surge más tardíamente. Echeverría escribió El Matadero en el 38 y muere en el 50 y se publica 20 años después. Es decir, el campo de la época, el campo cultural, no aceptaba un texto de ficción hasta finales de la década, es decir, 1870, 1871, cuando se publica. Y esas tensiones creo que también se dan en la obra de Pino, entre sus documentales, con inscripciones publicitarias, con carteles, en la relación también entre la dramaturgia y la psicoterapia en Tato. Y en tu caso, me imagino, como una escena inicial, en la que primero estudiaste abogacía, habías hecho un taller de pintura y después te volcaste directamente a la pintura. Quería saber cómo pasaste de esa cuestión entre lo prosaico y lo imaginario y lo imaginativo, cómo lograste saltar ese muro que en todo caso tal vez sería un mandato familiar, o cómo fue en vos dedicarte al proyecto artístico. Es que yo no creo que haya saltado ningún muro y en todo caso me he caído. Si yo me tengo que autodefinir, es un militante de la torpeza. Y así me fui entendiendo en medio de todo. Y volviendo al tema que está muy presente en la película de la violencia, un amigo, editor y artista visual, Ral Veroni, hizo un conteo en las calles de Buenos Aires de todos los decapitados y decapitadores que llevan título, que llevan el nombre de las calles, y también aquellos que se refieren a los
a los decapitados, y son aproximadamente 200 calles de Buenos Aires remiten a decapitados y a decapitadores. La violencia política continuó desde la independencia, desde la Constitución Nacional, la formulación de país, y vos viviste de manera directa la violencia, y en algún sentido hubo un momento en que el campo de los artistas abandonaba cierta cuestión relacionada directamente con el arte para militar o para hacer algo en vistas de la política. A mí siempre me apasionó no la política en sí mismo, sino el país, así, el país. Y en ese sentido, aun cuando mi padre tenía una perspectiva liberal muy distinta, mi padre tenía una pasión por su país y también tenía una magnífica historia, magnífica biblioteca histórica, y siempre me hablaba del país. Y él en su tiempo fue partidario de Lisandro Latorre y me transmitió también la vivencia del país como vivencia. Eso, aun cuando después, con el tiempo, poco a poco, tuve otras posiciones, pero con mucho respeto mutuo. Mira, una de las cosas más lindas que puedo recordar de mi amistad con mi padre es que cuando mi padre era profundamente antiperonista, y cuando vino el voto yo ya estaba casado, pero no había mudado el lugar donde tenía que votar. Y cuando vino la elección que había que votar la fórmula Perón-Perón, había que votar, por lo menos era mi conciencia. Hice la cola para votar junto con mi padre. Por supuesto que no la votó eso, que no votó eso. Pero hicimos nunca hice una cola para votar, salvo esa vez. Y era larguísima. Y fue todo de un respeto mutuo, de no preguntarse, de no discutir, y sabíamos cada uno bien claramente su posición. Entonces, yo también he vivido la política como algo que merece respeto, y por eso también detesto todo lo que es dictadura, porque no es la falta de respeto. Además de la política, uno podría pensarlo en términos más generales de una micropolítica, de una actitud cotidiana respecto de cuestiones con hacer públicas las formas que uno tiene de pensar, de hacer. Para ir específicamente a tu trabajo, a tu obra, suponiendo por un minuto que tu obra completa es aquel oxímoron que está en la entrada, esa obra donde esta micropolítica se ve, me parece, claramente, donde el dibujo es pintura y es dibujo, donde la superficie es volumen, donde lo que está quieto se mueve o parece moverse, donde las cosas no se programan, sino que van surgiendo, el trabajo con el color y el blanco y negro, la relación entre la figuración y la no figuración. Es decir, siempre hay una línea de fuga, un tercer elemento, algo que rompe con las estructuras más rígidas en tu obra. Contanos un poco sobre eso. Me gusta mucho la perspectiva que haces. Es bien inteligente. En una medida que hablas de estructura política cuando en una obra que nadie no es política, aparentemente, no tiene una carga política. No, pero la estructura política es el todo, la concepción del todo y de la complejidad del todo. Y eso es lo que yo siento que es mi obra, que toque o no toque específicamente el tema político. Yo estoy hablando del conjunto, del bloque, del caos, del gran todo.
ese gran todo en el que convivimos. Y en el cómo uno se resuelve como puede en medio de todo eso. Y eso es político. Cuando se habla de arte político, yo creo que es una manera de simplificar. Yo creo que en el fondo todo arte es político. Pero además, por cierto, que también todo lo que hablamos, todo lo que vivimos es político. Cuando vivimos podemos hablar de todo, de todos los temas, de los temas más banales o de los temas más pasionales de pasión personal, o de la creación, del trabajo, del amor, de todo. Y también de temas específicamente políticos. Y todo eso es la vida. Y esto también se refleja en el arte, que uno puede tocar distintos temas. Pero más allá de los temas, de las pequeñas cosas de cada tema, uno cuando en el todo de nuestra concepción es política, porque ¿qué es política? La polis, vivir en el conjunto de la sociedad. Y eso yo estoy acá así, hablando a ustedes. Para mí ustedes en este momento es una mancha negra con unas lucecitas en la escalera así. Pero yo siento que hay un todo ahí, un todo diverso, que cada uno pensará cosas distintas de mí. Pero yo no puedo pensar nada de ustedes porque yo no sé quiénes son ustedes. Sí sé que son ustedes, porque algunos son amigos, otros desconocidos, pero hay un todo que siempre está conmigo. Y ese todo está conmigo en este instante hablando, estará cuando ya todos nos vayamos y estará el momento que yo estoy pintando. O pensando en lo que estoy escribiendo. Siguiendo con tu obra, con tu trabajo, se te da mejor el gesto amplio, la gran escala quizá, también se ve en esta obra, pero ya no tomándola como todo tu trabajo, sino partiendo hacia otros trabajos que se ven también en la película, como por ejemplo La estática velocidad, la gran obra, la gran pintura de 11 metros por 3 que llevaste a Venecia, que pintaste para Venecia, junto con un políptico, o sea que pasamos de lo político a lo políptico, que también habría algo de eso, en esa especie de archipiélago de 15 obras que medían 15 metros por 3. Entonces, contanos un poco de aquellas obras venecianas que pensaste especialmente para 2009. Bueno, yo, ante todo, en 2009 estuve invitado a Venecia gracias a una persona que da la casualidad que sos vos mismo. Lo cual agradezco mucho, tanto que cuando me lo comunicaste en ese momento, fuiste, lo recordarás, viste, que una lágrima se me cayó, más que una de cada lado del ojo, y puede ser que hayan sido más de una. Me emocionó mucho y el mismo, tu concepción era que no fuese con una selección de cuadros, sino que hiciese una obra en especial. Ahora, muy bien, como una instalación, pero no, ¿qué es la palabra instalación? Yo había ensayado instalaciones. Instalaciones es instalar, esta mesa está instalada acá, ¿no? Bueno, eso es una instalación, está instalada. Pero también existe la palabra en el campo del arte de la ambientación, o sea, cómo se ambienta
un espacio. Eso lo tenías bien presente cuando me invitaste y que yo enviase una especie de algo concebido como un todo. No instalé nada en el medio, pero concebí, por desafío tuyo, una gran obra. Había muy poco tiempo para hacer todo nuevo, pero lo hicimos, y digo lo hicimos en plural, porque lo hice yo, pero vos me acompañaste a viajar a Venecia para ver el todo y el espacio. Y también hablo en plural porque semejante trabajo necesité tener colaboradores. Hice una obra de 11 o 12 metros y otra más o menos del mismo tamaño, un poco más grande. Y era como es mi obra de este siglo, que es una mezcla de dibujo y pintura. Y la otra también, pero dividida en fragmentos, y en la que utilizaba incluso fragmentos de papeles y todo pegados. Bueno, pero la cuestión es que lo pude hacer y es unas obras que se ven abstractas, pero cuando uno entra en ellas está llena de pequeños detalles, y por eso se llama red. Y el concepto de red para mí tiene que ver un poco con el concepto del gran todo, o sea, del caos que está en el que vivimos. Y yo por eso, aparte del conjunto, tenían cada una de esas obras tenía un título, y la que era entera se llamaba estática velocidad, porque quería justamente la sensación, había que transcurrirla como, para verla había que transcurrirla, había todo un sentimiento de velocidad, de cosas que se entrecruzaban y demás, pero además estática porque la pintura es un arte estático. Bueno. En la película aparecen dos obras recientes, Hoy el ser humano y Entreveros, que tienen espejos, pero vos empezaste el trabajo con espejos en los años 60, con los espejos plano-cóncavos. Y es una inclusión que podría pensarse como alguna vanidad, el de verse a sí mismo, pero al mismo tiempo la idea de estar siempre presente, el que se ve en aquellos espejos en el 67 o hoy, o en el 2017 o en el 2021, hay una forma de transcurrir donde tu obra está siempre presente, ¿no? Contanos un poco la inclusión del espejo en tu trabajo, además del teatro espejo que está en la película, ¿no? Que está la idea del espejo continuamente. Bueno, tiene que ver, como todas las cosas, con una búsqueda general que era, es decir, yo cuando comencé a entenderme con la pintura, comencé a través de la mancha, del conjunto de las cosas, así. Y ahí fui entendiéndome como si fuese en el caos, sacando cosas, sacando el mundo. Y esos fueron mis primeros años. Pero los años fundamentales, porque hice lo que todavía gente se recuerda, los años 60, los años 70, y quedaron fijados en eso. Pero yo luego sentí que el mundo era como caótico, y que no podía hablar de caos como un todo global, sino posiciones que se rompen, que se oponen y demás. Entonces empecé
hablar de cuadro dividido, visión quebrada y demás. Y luego entonces pasé a hacer instalaciones muy complejas, tan complejas que justamente me llevaron a una crisis. En medio de esa crisis, yo pensé que de repente entonces llegué a un punto en que dejé eso de hacer. Y estaba en Estados Unidos, ese pecado ahí, y de repente pasé por negocios y en vez de plásticos, y que había unos plásticos con espejo, que espejaban. Acércate. Que espejaban. Y entonces ahí me empecé a fascinar con la visión plano-cóncava. O sea, ni cóncava ni convexa. Plana en gran parte y una cuarta parte cóncava, que hace que queda un reflejo natural, bien, correcto, y una parte que no se refleja, sino que da vuelta lo reflejado. Y entonces uno se convierte en todas piernas o en cabeza unida por el cuello con la cabeza invertida. Eso me dio pie para hacer, con la idea de caos antes, entonces ambientaciones en lugar de objetivas, donde uno entrase y todo va cambiando, porque además esos planos se podían poner en distintas posiciones. Bueno, eso fue una experiencia que solamente una vez la pude hacer realmente, y da la casualidad que la hice porque me ofrecieron hacerla en el Museo de Bellas Artes de Caracas en mayo del 68. Yo me enteré de lo que estaba pasando en París ahí cuando estaba haciendo eso. Pero no tenía, lamentablemente, entonces ya no eran, ¿qué material? Ya no era plástico, era metálico, pero no con muy buen reflejo. Bueno, en fin, esa experiencia quedó en puntos suspensivos, pero siempre me ha interesado. En relación con los lugares, en la película hablabas y se ve, y están en París, también viviste en Nueva York, el lugar de Buenos Aires es grande y del resto del país, también hay presencia de la selva cuando te deslumbró. Para algunos artistas el lugar no hace a la obra o no tiene nada que ver, para otros es central. Para el crítico y teórico Nicolás Bourriaud, en su libro Radicante, y sobre todo en cuanto a las migraciones y exilios, habla de que uno lleva consigo las raíces y hace pie en otra parte con sus propias raíces, ¿no? ¿Qué lugar tiene los lugares, Nueva York, Buenos Aires, París, en tu obra, si en algún sentido influyeron o no? Mira, la respuesta mía sería en dos aspectos. Si yo te digo cuál es mi lugar en el mundo es Buenos Aires. Pero es cierto que Buenos Aires tiene eso que generalmente los porteños olvidan que tienen, que es la zona del Tigre, que es maravillosa y que a mí me gustaba, alquilábamos casa y demás, y que yo la descubrí como si fuese un Amazonas descendido. Y siempre me quedó como una nostalgia de eso. Y ya cuando estaba en París, me vino esa nostalgia de América, como si fuese el Amazonas, pero todavía no había estado en el Amazonas. Ahora bien, yo
cuando estaba en París, no volví a Buenos Aires hasta 3 o 4 años después. Después me informaron que podía volver, no me informaron nada. Me invitaron a exponer y intenté venir y sabía que no me habían vuelto a buscar. Y entonces me animé. Y bueno, entonces después después fui viniendo varias veces a exponer y seguí viviendo en París. Por eso cuando yo hablo de exilio, la palabra exilio la utilizo relativamente. Fui y no fui exilado, pero al mismo tiempo prudentemente me quedé. Además, detesto los gobiernos militares y la situación de Argentina y demás, pero de ese momento. Pero lo cierto es que en uno de los viajes que volví acá, volví pasando por Brasil y el Amazonas, porque hay un poeta bien conocido en Brasil, que es Tiago de Melo, que estuvo exilado en mi casa en Buenos Aires antes que todo sucediese eso, y que ya había vuelto, y él era del Amazonas y me había invitado al Amazonas. Y ahí fui, bueno, después volví a París. Y yo había estado, ¿cuánto tiempo habré estado? No creo que más de 20 días, pero me duró 6 años por lo menos la fijación en París de hacer obra en torno a eso. No únicamente, pero muchas de las obras que hice eran relacionadas a ese tema. Volviendo a politizar los actos, los pensamientos, las ideas, hacerlos públicos. Fui editor de 2 de tus libros y además Pino y Tato han publicado muchos libros. Creo que entre los 3 deben ser más de 30 libros. Trabajé con vos en El arte en cuestión, que hiciste junto con Horacio Zavala, y también en Noé Escritos, que son la reunión de 40 años de tus ensayos y artículos. ¿Qué estás escribiendo ahora? Bueno, yo en este momento tengo 88 años y estoy queriendo concretar, madurar, creo que es una obra que si la logro es mi legado realmente de pensamiento, que se llama Asunción del Caos. Quiero definir bien, yo siempre he hablado del caos y tengo como coherencia respecto a eso, es que siempre he hablado, por ejemplo, de la palabra asunción del caos o del caos como estructura, aunque parezca paradójico. Pero también trato de definir eso como eje de mi pensamiento, lo cual no quiere decir que siempre haya pensado lo mismo. ¿Qué es pensar lo mismo? Pensar lo mismo es pensar siempre el mismo tema, pero no quiere decir que uno piense siempre lo mismo respecto a ese mismo tema. Entonces, yo a veces voy modificando, pero el tema del caos para mí está en ese eje de asumirlo, pensarlo, darse cuenta tratar de saber qué se trata, y ahora lo estoy tratando de saber bien claramente, y sobre todo cuando hablo de caos como estructura. ¿Qué quiero decir caos como estructura? No quiero decir que caos tenga estructura, sino que uno, frente al caos, es uno mismo el que se estructura. Es utilizar al caos como elemento de la estructura de su sí mismo, desde qué es uno mismo frente a todo aquello que lo desafía. Porque creo que ahí está la clave de la creación artística. Y por eso, dado en esta película, lo que me gusta más es
cómo deambula la concepción de que la creación artística es una permanente entenderse en ese barullo total y que uno va poco a poco determinándose. Pero así creo que es la creación en sí misma. Y es eso lo que, en definitiva, el libro que estoy haciendo no deja de ser un ensayo de estética. Un ensayo de estética. Sí. ¿Y cuándo fijas el origen del caos? Porque hay una historización en tu nuevo trabajo, en lo que estás haciendo. Hay una historia, partís del romanticismo, hay una serie de autores que te interesan como iniciadores de esta idea que vos tenés ahora. Vos historizás la idea de caos. No, no son los que me metieron en esa idea. A mí la idea del caos nace porque yo soy argentino y esto es un despelote. Pero no es. Pero después me di cuenta que no es la Argentina únicamente, sino es el mundo entero. Y es todo. Pero que somos un buen ejemplo, es cierto. Y hay otro que lo tiene más disimulado, y eso es lo que me gusta de la Argentina, que me encanta de la Argentina, que no se miente a sí misma con respecto a que es un país totalmente confundido. Porque los europeos creen que han superado todo, que ya están de vuelta de todo. Y recién ahora se están dando cuenta que no, que están apenas que nunca, que están equivocados. Por eso yo creo mucho en Latinoamérica. Porque Latinoamérica es una aventura a hacer y no viene con la creencia de que ya está hecha y es sabia. Nosotros somos realmente burros y aceptamos que somos burros. Y bueno, pero vamos adelante. Y bueno, uno, yo qué sé, trato de pensar en eso. Ahora, en la medida que voy leyendo y pensando, eso me mete mucho. Evidentemente hay gente, vos me hablabas concretamente, quienes no son muchos los que se metieron en este tema. Son muy poca gente el que se ha metido en el tema del caos y por eso mismo me gusta pensarlo. Me gusta pensarlo porque es un tema casi original, pero hay referencias y hay muchos que lo han pensado sin mencionarlo. Bueno, yo creo que en gran parte en un momento comenzaron los primeros pensadores del romanticismo alemán, especialmente Novalis y Schlegel. Y después doy como una clave a Nietzsche. Nietzsche tiene muchas puntas y algunas cosas habla claramente del tema. Y no muchos más. Últimamente, en el tiempo último, me animaría a decir Deleuze y Guattari. Y nadie más. Son muy pocos, muy pocos. Y bueno, entonces me animo a macanear. Y para ir cerrando, contanos un poco de la película, de tu experiencia como protagonista o coprotagonista y como, bueno, al haberla visto. Sí, mi experiencia. ¿Qué es la experiencia? La experiencia es una acumulación de errores.
uno aprende. Por eso cuando yo pienso en los años vividos, todas las macanas que hice, y bueno, ahí va. Eso se llama sabiduría. Le dije a Yuyo, ¿cuánto tiempo querés hablar? Me dijo 30 minutos. Le dije, ¿querés que te haga una pregunta de 30 minutos o 15 preguntas de 2 minutos? Me dijo, bueno, haceme 15 de 2 minutos. Entonces creo que con esto podemos ir dando por cerrada ya la charla y que la gente que quiera seguir viendo, por ejemplo, tiene la instalación Entreveros ahora en el Museo de los Inmigrantes, en Retiro, una extraordinaria instalación que en parte se ve que recibía al público en la muestra del 2017. Así que bueno, gracias a todos, gracias Yuyo y seguimos.